Buenos días, señor Juez Supremo. Buenos días con todos. Buenos días, señor Juez Supremo, y a todos. Buen día, señor Juez Supremo. Buenos días, señor Juez Supremo. Buenos días, señor. Viernes 8 de septiembre del 2023, 10:03 de la mañana, a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria va a llevar adelante la audiencia de comparecencia con restricciones requerida por la Fiscalía Suprema en el expediente 40-2023. Proceso seguido contra Martín Alejandro Hurtado Reyes por la presunta comisión del delito de cohecho activo específico y doña María Lucía La Rosa Guillén por el delito de cohecho pasivo específico en agravio del Estado. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Buenos días nuevamente, señor Juez Supremo, y a los demás sujetos procesales. Jesús Prado León, fiscal adjunto supremo de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria especializada en corrupción de funcionarios, con domicilio en la avenida Bancay, cuadra 5, 9º piso, Cercado de Lima. Gracias, señor. Gracias, señor fiscal. Por la defensa pública, doctor Guzmán. Señor Juez Supremo, muy buenos días a todos los presentes. Defensor público Julio César Guzmán Cisneros, Colegio de Abogados de Apurímac 1161, celular 983-793084, casilla electrónica 46976 y correo electrónico defensor.guzmán@gmail.com como defensa necesaria a solicitud de su despacho, señor magistrado. Muchas gracias. Por la defensa del señor Hurtado, doctor Velázquez. Muy buenos días, señor Juez Supremo, buenos días, señor Fiscal Supremo y los señores presentes. Defensa técnica del ciudadano Martín Alejandro Hurtado Reyes, Luis Velázquez Marín, abogado con registro CAL 54993, casilla electrónica 89335, correo electrónico lvelázquezabogados@gmail.com, domicilio procesal en Girón Francisco de Sela, 1078, oficina 501, Distrito de Jesús María. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias. Por la defensa de la señora La Rosa, doctora Abanto. Su Excelencia, muy buenos días al representante del Ministerio Público, a los colegas de la defensa y a todas las personas presentes en la sala de audiencias virtual. Humberto Abanto Verástegui, con registro del Colegio de Abogados de Lima 38705, domicilio procesal en calle Manuel González de la Rosa 469 San Isidro, casilla Sinoe 124291, correo electrónico estudio@estudioabanto.pe y teléfono celular 998-450596, abogado defensor de doña Lucía María La Rosa Guillén, quien está presente y se acreditará cuando su excelencia lo autorice. Muchas gracias. ¿Se encuentra presente el señor Hurtado? Sí. ¿Puede acreditarse con su nombre completo y DNI, por Sí, favor? señor Juez Supremo. Martín Alejandro Hurtado Reyes, con DNI 008742, con domicilio en Girón Isidro Alcíbar 215, Organización Ingeniería San Martín de Porres. Gracias. La señora La Rosa, ¿puede, por favor, su nombre completo y DNI? Señor Juez Supremo, mi nombre es Lucía María La Rosa Guillén, y DNI 1558-2114, domiciliada en calle Simia, número 111, departamento 201, distrito de Santiago de Surco. Gracias. Además, esta audiencia está siendo registrada en audio y video. Doctor Guzmán, ¿se encuentra en la defensa de los señores Hurtado y La Rosa? Gracias por asistir a esta audiencia. Puede intentar continuar en la misma. Muchas gracias, señor magistrado, con permiso. Cristian, ¿algún escrito que hayan presentado antes de la audiencia entre el requerimiento? Ningún escrito, señor juez, ningún escrito. Ya. He visto que han presentado unos apersonamientos. ¿Ya dieron cuenta de esos apersonamientos? Doctor, es el apersonamiento del doctor Velázquez. El doctor Hurtado ha presentado el apersonamiento de su abogado. Y ya, ok. Gracias. Doctor Prado, tiene el uso de la palabra por 20 minutos. Explíquenos los hechos. ¿Qué cosa vincularía como elementos de convicción a los hechos que ustedes están realizando esta investigación? Y para pedir esta medida y cuáles son los presupuestos. Gracias. Le agradezco, señor.
La Fiscalía, al amparo de los artículos 287 y 288 del Código Procesal Penal, requerimos a su despacho se dicte mandato de comparecencia con restricciones contra Martín Alejandro Hurtado Reyes en su condición de ex juez superior de la Corte Superior de Justicia de Lima como presunto autor del delito cohecho activo específico, y contra Lucía María La Rosa Guillén en su condición de ex jueza superior de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima como presunta autora del delito de cohecho pasivo específico, ambos en agravio del Estado peruano. Previamente quiero referirle a usted, si bien es cierto me ha pedido precisiones, que conforme la casación 1412-2017, la comparecencia con restricciones se dicta cuando se determina la existencia de un peligro de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad razonablemente evitable. Y asimismo, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en el expediente 32-2019 ha establecido que respecto a la comparecencia con restricciones tiene un margen de justificación amplio, bastando para su establecimiento la sospecha reveladora de criminalidad, vale decir, constatándose mínimamente indicios reveladores de la existencia de un delito, la acción penal no haya prescrito y que se haya individualizado al imputado, y que si fuera el caso sean satisfechos los requisitos de procedibilidad. En ese extremo comenzaré refiriendo respecto al señor Martín Alejandro Hurtado Reyes, que se le imputa la condición de presunto autor del delito de cohecho activo específico, puesto que habría ofrecido o prometido una ventaja o beneficio a Guido César Aguila Grados, expresidente del ex Consejo Nacional de la Magistratura, con el fin de ser nombrado como juez supremo titular de la Corte Suprema de la República en el marco de la convocatoria número 006-2017 CNM. Dentro de los verbos rectores en relación a ofrecer, dar o prometer el donativo, la Fiscalía sostiene que habría ofrecido al referido ex consejero quedar a su disposición ante cualquier pedido que éste le solicite, sea para su propio beneficio o para sus allegados, como parte del modus operandi de la organización criminal Los Cuello Blancos del Puerto, del cual el ex juez supremo César José Inostroza sería su presunto líder. Dentro de los elementos de convicción, que se mencionan, están entre ellos, y voy a resaltar uno de ellos, el registro de comunicación del 8 de marzo de 2018, a horas de 15:48 minutos 56 segundos. La transcripción, Martín, mi querido doctor, maestro, César, ¿qué dice pues Martincito? ¿Cómo estás, hermano? César, oye, hermano, me he enterado que alguna vez ha venido a hablar contigo Javier Arévalo, ¿no? Martín, no, te juro que no ha venido a hablar conmigo. Él antes en pleno concurso me buscó, conversamos y yo le dije que no, porque yo estaba comprometido contigo y con el Angelillo. César, ya no, porque alguien me dijo, hermano, que hay una palabra gruesa que no la quiero repetir porque hay una dama. Esa respuesta que has dado es signo de tu lealtad, tu probidad, todas las virtudes que puede tener un ser humano, compadre. No dije no, a Martincito lo conozco como buen tiempo. Está bien, hermanito. Siguen en dicha conversación donde Martín le dice, como te digo, el pata se me acercó, inclusive almorzamos con otro amigo. No, eso ha sido antes, mucho antes, cuando estábamos en currículum. César, en currículum, cuando estaban en etapa curricular. Martín, en la etapa curricular nos reunimos, yo le dije, me dijo, oye, te voy a apoyar. Le dije, no, hermano, ya tengo todo el apoyo por ahí de los amigos, no te preocupes. César, ya no necesitas, le dijiste, estaba sobrado. Martín, no es eso, lo que él me dijo, te puedo apoyar con fulano. Yo le dije, pero si es mi pata, le digo, me quería apoyar con Guido. Si Guido yo lo he visto a cada rato, que Guido es mi amigo. Martín, pero si inclusive también una persona me invitó para almorzar con la dama antes de la entrevista. César, ahora yo no sé si es conveniente, Martincito, por la hermandad que nos une, decir nombres, compadre, yo creo que voy a evaluar, voy a ver. Martín, claro, no, eso fue porque probablemente me iban a acorralar, yo tenía que indicar. César, yo sé en este momento, no te puedo decir, yo puedes decir que soy autónomo. Martín, no hay que mantener el perfil bajo. Martín, ya saben ustedes que yo estoy comprometido con ustedes. Respecto al verbo de con el fin de influir en la decisión de un asunto sometido a su conocimiento, durante el 2017 el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura en dicha convocatoria decidió nombrarlo como juez supremo titular al antes referido investigado,
El ex consejero Guido César Aguila Grados tenía la condición de presidente de referido extinto Consejo Nacional de la Magistratura, es decir, tenía bajo su competencia la decisión de nombrar como juez supremo titular al ex juez superior Martín Alejandro Hurtado Reyes. Dentro de los fundados y graves elementos de convicción, señor juez supremo, dado que el tiempo que me ha dado para poder exponer este requerimiento, están a la fecha 9 elementos de convicción, los cuales he mencionado, que es el registro de comunicación número 9 del 8 de marzo de 2018, copias certificadas de oficios donde acreditan la convocatoria y que fue entrevistado por el Pleno del ex Consejo Nacional de la Magistratura, copia del acta de visualización del transcurso de la transcripción del archivo de extensión de la entrevista a Martín Hurtado Reyes, el registro de comunicación número 74 y hasta los 9 elementos que me remito a la solicitud de requerimiento que he referido. En relación, y básicamente el artículo 287 respecto a la comparecencia restrictiva, establece que hay que establecer el peligro de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad. Respecto al señor Martín Alejandro Hurtado Reyes en el peligro de fuga, para resumir, porque está en el requerimiento, él goza de arraigo domiciliario, familiar y laboral. Si bien es cierto, él fue destituido por la Junta Nacional de Justicia, pero sin perjuicio de ello, de acuerdo a la SUNAT, en la actualidad se encuentra activo y figurando como actividades económicas, actividades jurídicas y otras actividades de servicio, de lo que se puede inferir que tiene arraigo laboral. Pero no obstante lo que he mencionado, de acuerdo al oficio número 08198-2023 Migraciones, remitido por la Superintendencia Nacional de Migraciones, registra ingresos y salidos del país, siendo que específicamente en los 3 últimos años ha viajado conforme a los detalles que ahí se precisa, en el 2021 a Panamá, en el 2022 Panamá, Estados Unidos, Panamá, en el 2023 México, en el 2023 a Panamá. Así se puede colegir que Martín Alejandro Hurtado Reyes tiene facilidades para poder abandonar el país al contar con la capacidad económica, pasaporte y visa, siendo que dichos viajes representan la posibilidad que tiene de trasladarse a otros países fuera del territorio peruano, situación que pondría en riesgo el desarrollo del presente proceso y los fines que se persiguen, lo que debe ser analizado con los demás requisitos procesales. Respecto a la gravedad de la pena, estando que se le imputa cohecho activo específico, que la pena es no menor de 5 ni mayor de 8 años, la pena que se le impondría sería superior a los 4 años, por tanto efectiva, lo que denotaría la gravedad de la pena, resultando razonable suponer que el imputado se sustraería de la acción de la justicia, tornando el proceso penal en ineficaz. Perdón, por favor, un momentito. Su audio, doctor Prado, no se le escucha. Ahora sí, parece. ¿Se me escucha ahora, por favor? Ahora sí. Ya, disculpen ustedes. Decía que a la señora Lucía María La Rosa Guillén se le imputa el delito de cohecho pasivo específico, toda vez que habría aceptado la promesa de ventaja o beneficio futuro de ser promovida como jueza suprema provisional de parte del ex juez supremo César José Inostroza Pariachi, a sabiendas de que ello era con el fin de emitir su voto en el expediente número 1127-2016, para así confirmar la resolución de primera instancia a favor del empresario Julián Feijó Giraldo. La condición de la magistrada de Lucía María La Rosa Guillén se encuentra acreditada mediante la resolución administrativa 001-2017, el 2 de enero del 2017, donde aparece que fue designada como jueza superior de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. Respecto a la aceptación y recepción de promesa o ventajas o beneficios, habría aceptado, como he referido, la promesa o el beneficio de ser considerada como juez supremo provisional,
considerando lo que sostuvo el ex juez supremo César José Inostroza Pariachi en el registro de comunicación número 01 el 25 de enero del 2018, que paso a dar a conocer lo más puntual. César, ¿cuántos años de juez superior tienes, Lucía? Lucía, yo fui nombrada en el 2005. César, ahí tienes más de 10 años, ¿no? Lucía, sí, ya tengo más de 10 años. César, ya conversaremos más adelante, ya hay cositas. Lucía, ya muchas gracias, doctor. Es de colegir que el ex juez supremo César José Inostroza Pariachi tenía la posibilidad de hacerla promover como jueza suprema provisional a la ex jueza superior Lucía María La Rosa Guillén. Ella, conforme operaba el referido ex juez supremo dentro del Poder Judicial y como parte del modus operandi de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, del cual el referido ex juez supremo sería el presunto líder. El asunto sometido a conocimiento de la señora Lucía María La Rosa Guillén se esboza en que tuvo a su cargo la apelación del expediente 1127-2016 referido a un proceso de amparo por el empresario Julián Feijó Giraldo contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por lo que como miembro de la sala emitió su voto para que se confirme la sentencia emitida por resolución número 7 del 9 de diciembre del 2016, que declaró fundada en parte la demanda de amparo por haberse acreditado la vulneración al debido proceso, lo que favoreció al empresario Julián Feijó Giraldo, atendiendo el pedido del ex juez supremo César José Inostroza Pariachi. Lo expuesto en lo que acabo de exponer se ve materializado en el contexto de registro de comunicación número 01 del 25 de enero del 2018, cuando le dice: César, quería que atiendas a un gran amigo, no sé si sería Lucía. Claro que sí, puede venir. ¿Cómo se llama? César, se llama Julián Feijó. Lucía, Julián Feijó, ya. Igualmente, en el contenido del registro de comunicación número 05 del 31 de enero del 2018, los mismos intervinientes respecto al proceso judicial que favoreció al empresario Julián Feijó Giraldo, se tiene la siguiente conversación. Lucía, me había tocado a mí el caso. César, ya. Lucía, estamos votando para que se confirme. César, ya. Lucía, perdón, lo único que sigo esperando es que mi presidenta nos cite, está un poco mal de salud y no hemos estado votando, lo que nos tiene preocupados a los otros dos vocales. César, cuando se pueda, hermanita, tranquila, cuando se pueda. Lucía, ojalá que se pueda votar hoy día, si se puede votar hoy día, aviso. César, me llamas pues. Dentro de los fundados y graves elementos de convicción, señor juez supremo, a la fecha que se está aperturando la investigación preparatoria, hemos adjuntado ante usted 11 elementos de convicción que son los registros de comunicación que yo he mencionado. Asimismo, la copia certificada del cuaderno de entrevistas de la primera sala superior de Lima, donde la señora María La Rosa Guillén recibió al empresario Julián Feijó Giraldo, entre los otros elementos de convicción que usted los tiene a la vista en el referido requerimiento. Respecto al peligro de fuga, resumo igualmente que la señora Lucía María La Rosa Guillén tiene arraigo domiciliario, familiar y laboral, pese a que ya es cesada por límite de edad como de la primera sala superior civil de la Corte de Lima. De acuerdo al informe de la SUNAT, en la actualidad se encuentra activa y ávida, figurando como actividad económica actividades inmobiliarias, de lo que se puede inferir que contaría con arraigo laboral. Pero no obstante esto, según el informe de Migraciones, el oficio número 008198, registra ingresos y salidas del país conforme al siguiente detalle: el 2018 España, el 2019 España, 2022 España, 2023 Estados Unidos. De ello se puede verificar la posibilidad de que la imputada Lucía María La Rosa Guillén, es jueza superior de Lima, se ausente del país a propósito de la presente investigación al contar con los medios económicos que ostentaría, así como el pasaporte y visa, situación que podría en riesgo el desarrollo del presente proceso y los fines que se persiguen, lo que debe ser analizado con los demás requisitos procesales. Respecto a la gravedad de la pena, el artículo 395 del Código Penal, que se le imputa por cohecho pasivo específico, la sanción punitiva es no menor de 6 ni mayor de 15 años, lo que podría advertirse que se le impondría una pena mayor a los 4 años y por tanto efectiva,
denotaría la gravedad de la pena, resultando razonable suponer que la imputada se sustraería a la acción de la justicia, tornando el proceso en ineficaz. Dentro de la proporcionalidad de la pena, debo de referir que la comparecencia restringida es una medida de coerción procesal limitativa del derecho a libertad con el fin de garantizar su sometimiento a la jurisdicción penal para que el proceso legal penal llegue a sus cometidos esenciales. Y dentro del 3 de proporcionalidad, la Fiscalía considera que la medida de comparecencia con restricciones resulta un medio idóneo para lograr el objetivo del proceso, esto es, evitar el peligro de fuga de los imputados controlando sus ubicaciones. Asimismo, es necesaria porque no se evidencia otra medida alternativa menos gravosa e igualmente eficiente que permita realizar el control de la sujeción de los imputados al proceso. Y finalmente se observa que la medida también deviene proporcional en sentido estricto porque lo que se pretende afectar, si bien es cierto el derecho a la libertad de tránsito de los imputados, restringe de forma leve su capacidad de trasladarse con autonomía. Esta medida no deviene una restricción total, la restricción de no ausentarse de la localidad debe interpretarse fuera del área urbana de Lima y Callao y de requerir otro tipo de movilización tiene la posibilidad de poder solicitarlo al Ministerio Público. En ese sentido, señor Juez Supremo, esta Fiscalía Suprema considera que por ahora resulta suficiente la comparecencia restrictiva con el fin de obtener el aseguramiento procesal, medida que resulta idónea, necesaria y proporcional y que es menos gravosa que la prisión preventiva o alguna otra solicitud que se hubiera hecho sobre impedimento de salida del país o una caución. La duración de la medida, consideramos que se solicita la comparecencia con restricciones, la cual no afecta gravemente el derecho a la libertad de los imputados, resulta razonablemente que se otorgue durante todo el proceso. Dentro de las reglas de conducta que estamos solicitando son las restricciones previstas en los incisos 2 y 3 del artículo 288 del Código Procesal Penal. Esto es, no ausentarse de la localidad en que residen sin autorización del Ministerio Público y de presentarse a la autoridad fiscal el primer día hábil de cada mes para justificar sus actividades y cuando sea requerido para cualquier otra actuación del proceso. Asimismo, la prohibición de comunicarse con otros investigados, así como con las personas que hayan declarado o vayan a declarar como testigos en esta investigación. Esto está referido a la obstaculización de la averiguación de la verdad, toda vez que, como se tiene conocimiento, el imputado Martín Alejandro Hurtado Reyes se desempeñó en principio como juez superior de la Corte Superior de Justicia de Lima y posteriormente juez supremo titular de la República del Perú, en tanto que la imputada Lucía María La Rosa Guillén se ha desempeñado como el cargo de jueza superior de la Primera Sala Superior Civil de la Corte Superior de Lima, lo que habría permitido entablar contactos y relaciones con demás funcionarios y servidores públicos del Poder Judicial, entre otras entidades públicas y privadas, situación que los ubica en una posición ventajosa de poder influir en personas que pudieran brindar sus declaraciones como testigos sobre los hechos denunciados a efectos de que informen o falsamente o se comporten de manera reticente o realicen conductas obstruccionistas. Por lo que se solicita, señor Juez Supremo, imponer las restricciones solicitadas bajo apercibimiento que en caso de incumplimiento esta medida de coerción personal sea revocada y se requiere el mandato de prisión preventiva en mérito a lo prescrito en el inciso 3º del artículo 287 del Código Procesal Penal. He concluido, señor Juez Supremo. Gracias, señor fiscal, también por ajustarse al tiempo. Doctor Velázquez. Doctor Velázquez, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor magistrado. ¿Cuánto tiempo me concede, señor magistrado? El mismo tiempo de la Fiscalía, 20 minutos. Ya, muchas gracias, señor magistrado. Señor Juez Supremo, la defensa técnica del ciudadano Martín Alejandro Hurtado Reyes, en esta ocasión se permite, con mucho respeto a su judicatura y también al señor representante del Ministerio Público, solicitar que la medida de comparecencia con restricciones propuesta por el señor fiscal se declare infundada, ello en atención a que no existe un allanamiento parcial. Y permítame, señor magistrado,
explicarlo en qué sentido. Las medidas, y esto tiene que ver directamente con las reglas de conducta solicitadas por el señor fiscal, que son las siguientes, me permito leer brevemente porque es corta. La primera, no ausentarse de la localidad en que residen sin autorización del Ministerio Público y de presentarse a la autoridad fiscal el primer día hábil de cada mes para justificar sus actividades y cuando sea requerido para cualquier otra actuación del proceso. Y la segunda, la prohibición de comunicarse con otros investigados, así como con las personas que hayan declarado o vayan a declarar como testigos en esta investigación. Señor Juez Supremo, la defensa técnica se permite cuestionar solamente en el extremo de la primera regla de conducta que señala no ausentarse de la localidad en que residen sin autorización del Ministerio Público. Solamente en ese extremo. Por lo demás, nosotros aceptamos y acatamos con mucho respeto lo solicitado por el señor fiscal. Y permítame, señor Juez Supremo, sustentar por qué nosotros cuestionamos ello y solicitamos se tenga bien la propuesta que lo vamos a indicar en este momento. Esto, señor magistrado, es en relación a dos aspectos fundamentales. Uno, un aspecto personal familiar y el otro, un aspecto laboral. Mi patrocinado, señor magistrado, es natural de Piura de Paita, pero sus señores padres, el señor Walter Hurtado Satán, de 82 años de edad, nacido el 13 de julio de 1941, y su señora madre, la señora María Petronila Reyes de Hurtado, de 80 años, nacida el 19 de mayo de 1943, son dos personas de bastante avanzada edad. Ambos con dolencias, su señora madre con depresión alta y su papá con problemas de salud y otros devenidos producto de la edad. Entonces, ellos radican en la ciudad de Sullana y dependen económicamente y de atención de mi patrocinado. Radican en la calle 3, número 156 de Sullana. ¿Por qué motivo en relación a ello, señor magistrado? Por el mismo hecho de que estos señores, los señores padres de mi patrocinado, son ya personas de avanzada edad, en cualquier momento puede ocurrir algún tipo de emergencia por un tema de salud principalmente, que podría generar que mi patrocinado tenga que desplazarse con la urgencia que el caso lo amerita, la salud de sus señores padres, y ello significaría, señor magistrado, un inconveniente con la regla de conductas propuesta por el Ministerio Público. Partimos, señor magistrado, que nosotros queremos cumplir con toda la regla de conducta. Nosotros nos mostramos sujeción al proceso y somos respetuosos, pero en una situación como esta, señor magistrado, que tendríamos que solicitar la autorización del Ministerio Público, que tome conocimiento y emita la disposición correspondiente, de pronto podría resultar ya ser muy tarde por un tema netamente de salud de los señores padres. Eso es el primer supuesto. Luego, respecto al otro supuesto, el tema laboral. Como muy bien sabemos, señor magistrado, mi patrocinado en este momento se dedica a la actividad privada, exclusivamente a la asesoría y al ejercicio legal de la profesión como abogado. Es decir, comúnmente, como llamamos, se encuentra litigando. Y mi patrocinado tiene procesos al interior del país, señor magistrado, como por ejemplo en el quinto juzgado civil de Chiclayo, expediente 321-2022, cuarto juzgado de familia de Cajamarca, expediente 2431-2020, juzgado mixto Víctor Fajardo de Ayacucho, expediente 15-2020, sala civil de Huánuco, expediente 55-2022. Segundo, permítame un segundo. Pequeño problema de conexión. Disculpe. Entonces, señor magistrado, lo que nosotros advertimos es que definitivamente, así como estos procesos, otros que podrían tomar el servicio profesional de mi patrocinado, como muy bien sabemos, hay ocasiones en las que se programan determinadas diligencias judiciales o una entrevista con un patrocinado o un servicio que lo pueden requerir, y muchas veces los abogados litigantes tenemos que de inmediato tener que partir. Entonces, en estas circunstancias, señor magistrado, que fuera así, de una cuestión de fuerza mayor, como lo denominamos, consideramos que el hecho de solicitar la autorización al señor fiscal
podría devenir en un inconveniente con su desarrollo profesional. Y entonces, señor magistrado, consideramos que se podría afectar el derecho al trabajo, que es un derecho constitucional reconocido en el artículo 22 de nuestra Constitución, que señala que el trabajo es un deber y un derecho y es base del bienestar social y un medio de realización de la persona. Entonces, señor magistrado, consideramos que en este extremo también sería una dificultad. ¿Y por qué, señor magistrado? Volvemos a aterrizar nuevamente en el respeto y la sujeción que nosotros tenemos a los mandatos judiciales y a la disposición del Ministerio Público. Consecuentemente, señor magistrado, nuestro pedido solamente estaría orientado en esos dos aspectos. Uno, por un aspecto eminentemente familiar, sus señores padres, y el segundo, por un aspecto eminentemente laboral, en el caso que no tenga el tiempo adecuado a efectos de poder solicitar, porque hay veces que sí efectivamente tenemos tiempo para poder, una programación de una diligencia, con gusto nosotros lo podríamos hacer. En ese aspecto, doctor, va nuestra atención. Ahora bien, doctor, vamos a sustentar por qué consideramos que esto es idóneo en nuestro pedido, señor. Porque, como muy bien lo ha señalado el señor representante del Ministerio Público, no existe, a nuestro criterio también, peligrosismo procesal. No existiría el peligro de fuga. El señor fiscal ha reconocido que mi patrocinado efectivamente cuenta con arraigo domiciliario, arraigo laboral, arraigo familiar, y efectivamente el arraigo laboral tiene que ver intrínsecamente con nuestro pedido. Sin embargo, el aspecto en el que cuestiona el señor fiscal el peligro de fuga es en relación a los viajes que ha desarrollado mi patrocinado del año 2021 al 2023. Son 3 años, señor magistrado, son 1095 días, de los cuales mi patrocinado 74 días ha salido del país por temas netamente personales y ha retornado en todo momento, ¿no? El año 2021, 345 días, el 2022, 331 días y el 2023, 345 días está permaneciendo en el Perú. Respecto a si ello es un óbice o un supuesto peligro procesal, señor magistrado, lo descartamos totalmente. Y nos eximimos de poder argumentar ello simplemente con la argumentación que si mi patrocinado tuviera que realizar un viaje al extranjero por una razón académica, personal o lo que fuera, no tenemos ningún inconveniente de solicitar el permiso y la autorización al Ministerio Público. Al igual, por otro tipo de motivos que pudiera ser al interior del país. Por eso nos eximimos continuar la argumentación respecto al tema del peligrosismo procesal en mérito al viaje. Pero sí, desde ya le vamos indicando, doctor, el hecho que viaje por pocos días, consideramos muy respetuosamente que no es un tema de peligrosismo procesal. Continuando, doctor, con nuestra alocución, en relación a la gravedad de la pena y la magnitud del daño causado, también, doctor, consideramos que eso no representa mi patrocinado una amenaza a que estos presupuestos se puedan cumplir en razón a que va a demostrar su sujeción al proceso. Ha participado en todas las diligencias. El mismo señor fiscal ha reconocido que hemos participado en todos los actos de investigación convocados en la investigación preliminar. Y vamos a continuar haciendo ello, señor magistrado. En relación a la proporcionalidad de la medida, consideramos, señor magistrado, con mucho respeto, que la proporcionalidad en este extremo que estamos hablando nosotros, de la salir de Lima y Callao sin autorización del fiscal, solo en los dos aspectos ya detallados, no sería, digamos, la medida más idónea, doctor, ni la más pertinente, porque, como volvemos a indicar, estaría afectando el derecho al trabajo y también por una cuestión humanitaria respecto a lo posible hecho de salud que podrían tener sus padres. Respecto a la necesidad, consideramos, doctor, que no sería necesaria una medida como la que sostiene el Ministerio Público, porque estamos describiendo solamente los dos aspectos en los cuales nosotros solicitamos su despecho tenga bien. Y respecto a la proporcionalidad en sentido estricto, esto sí restringiría, doctor, el derecho constitucional al trabajo que tiene mi patrocinado en la específica fase que lo hemos descrito, como también a una cuestión de orden humanitaria por un tema de fuerza mayor en relación al tema de sus padres. Entonces, señor magistrado, nosotros consideramos que nuestro pedido se encontraría fundado en derecho
Como vuelvo a indicar, señor magistrado, planteamos que se declare infundada solo en ese extremo, al no existir un allanamiento parcial. Para concluir, señor magistrado, mi patrocinado y la defensa técnica, mi patrocinado se compromete a seguir mostrando una conducta procesal correcta. Porque si vemos, señor magistrado, en la línea de tiempo de lo que deviene la investigación, mi patrocinado tiene una conducta procesal adecuada de colaboración y al esclarecimiento de los hechos. Es más, vamos a colaborar, vamos a realizar actividad probatoria, porque somos los principales interesados del esclarecimiento de estos hechos, y solamente podremos cumplir los fines del proceso con una participación activa en el proceso. Por tanto, señor magistrado, consideramos que no existe este peligrosismo procesal en su vertiente de peligro de fuga, tomando en cuenta la argumentación del Ministerio Público por los viajes que ha hecho mi patrocinado, porque inclusive en esos viajes vamos a pedir la autorización, y si no nos autoriza el señor fiscal, no viaja. Solamente lo hemos hecho en estos dos aspectos. Motivo por el cual, señor juez supremo, la defensa técnica solicita muy respetuosamente tenga bien acoger nuestros argumentos, y eso sería todo, señor magistrado. Muchas gracias. Gracias, doctor Velázquez. Entiendo que usted está conforme con el requerimiento, salvo con las reglas de conducta, la que pide la Fiscalía, que su patrocinado tenga que pedir permiso cada vez que va a salir de la localidad donde reside, que es Lima, ¿no? Asumo que es Lima. Sí, doctor. Sí, esa es la señor, regla de conducta que usted cuestiona. La única regla de conducta, doctor, que se tenga que pedir la autorización para salir del Lima, donde reside, y por dos aspectos. Uno... No, sí, ya me quedó claro, eso sí me quedó claro. Sí, solo eso, doctor. En lo demás, estamos totalmente de acuerdo, doctor. Ok. Y vamos a cumplir. De acuerdo. Muchas gracias. Doctor Abanto, tiene el uso de la palabra por 20 minutos, igualmente. Su Excelencia, espero tomar menos tiempo. ¿Me permite compartir una presentación? Claro que sí. Su Excelencia, quisiera partir de un tema central que es el fundamento 93 de la sentencia Guzzardi versus Italia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La diferencia entre privación y restricción de la libertad es meramente de grado o intensidad y no de naturaleza o sustancia. Este es un tema central porque muchas veces cuando se plantean medidas restrictivas de la libertad se cree que hay una especie de aligeramiento, aliviamiento o inclusive desaparición de la exigencia de la justificación de la medida. Inclusive nuestros propios tribunales han podido decir cosas como las que hemos visto en la apelación citada por el Ministerio Público de la Sala Penal Especial, donde se dice que para una restricción como la comparecencia con restricciones, con la comparecencia restrictiva, basta con la sospecha reveladora. Cosa que contradice la doctrina citada, la doctrina establecida, citada por el mismo Ministerio Público en la casación, que señala que lo que manda la comparecencia con restricciones es la existencia de un peligro procesal que razonablemente pueda ser evitado. Entonces, voy poniendo por delante, señoría, su excelencia, la razón de que cuando se plantea una solicitud de medidas restrictivas de libertad, se las debe enfocar con la misma seriedad y profundidad que una medida de privación de la libertad. Cuando lo que vamos a diferenciar aquí es la intensidad o el grado de la carga argumental, pero que no hay una diferencia de naturaleza. Por lo tanto, la pregunta no es, como suele hacerse, ¿por qué no daríamos esta medida?, sino ¿por qué sí tenemos que dar esta medida? Y quisiera tener claro acá, el señor fiscal ha tenido la gentileza de precisarnos su pretensión. 2 reglas de conducta para mi defendida: no ausentarse de la localidad en que reside sin autorización del Ministerio Público, presentarse a la autoridad fiscal el primer día hábil de cada mes para justificar sus actividades y concurrir cuando sea requerida para cualquier actuación en el proceso. Y digamos, esta tercera es una regla general. Esta regla está impuesta para todas las personas por la ley. Toda persona está obligada a comparecer ante
la autoridad fiscal cuando es citada, pero precisa la fiscalía que se exprese en una resolución. Y la prohibición de comunicarse con otros investigados, así como con las personas que hayan declarado o vayan a declarar como testigos en esta investigación, sin hacer una precisión o identificación de estas personas. Porque aquí hay un tema bastante complicado. ¿Cómo podría saber uno con quién va a ser citado como testigo en el curso de la investigación? Si es que no hay una identificación de las personas. Y hay, por lo tanto, alguna imprecisión u oscuridad en la fórmula, en la manera de formular la regla que se persigue. ¿Qué nos ha dicho el Ministerio Público? Peligro de fuga. Prognosis de pena, magnitud del daño causado y proporcionalidad de la medida. Sobre el peligro de fuga, quiero señalar una cosa. Con gran gentileza y precisión, el Ministerio Público ha señalado que mi defendida goza de arraigo familiar, laboral y domiciliario. Por lo tanto, no siendo un hecho controvertido sobre él, no voy a abundar. Argumenta sí que hay un peligro de fuga, que se origina en 4 salidas del país en el periodo que corre entre 2018 y 2023. Tenemos entonces, su excelencia, que preguntarnos qué es lo que la Corte Suprema nos ha dicho acerca de las entradas y salidas del país como peligro de fuga. Y debemos referirnos a la Casación 1445-2018 Nacional, Fundamento 3, en el que dice: la Corte Suprema debe instituir que la simple posibilidad de pasar la frontera no es un criterio para evaluar el peligro procesal. Que lo determinante es evaluar el conjunto de las circunstancias del caso y el imputado. Que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 10 de noviembre de 1969, asunto Stockmüller versus Austria, estableció que la simple posibilidad o facilidad que tiene el procesado para pasar la frontera no implica peligro de fuga. Se requiere la concurrencia de unas circunstancias, especialmente la pena grave que se prevé, o la singular oposición del acusado a la detención o a la falta de arraigo sólido en el país que permitan suponer que las consecuencias y riesgos de la fuga le parecerán un mal menor que la continuidad del encarcelado. Que de este modo no puede estimarse el peligro de fuga en función a los diversos viajes fuera del país que puede realizar un imputado, porque por lo que no es concluyente los pocos o muchos viajes que un encausado realiza al extranjero, pues lo que determina un fundado peligro de fuga es que un imputado no tenga arraigo laboral, familiar o domiciliario, y esto es lo más importante, y tenga contactos en el exterior que le permitan alejarse del país. Este último requisito, su señoría, ni siquiera ha sido enunciado por el Ministerio Público. ¿Cuáles son los lazos de mi defendida en el extranjero que le permitirían refugiarse allá, sustrayéndose de la acción de la justicia? Eso no está dicho. Y como no está dicho, su señoría, no puede ser suplido ya porque no ha sido planteado en el requerimiento. Esta no es una posición solitaria que la defensa recoge en su favor. En la Casación 50-2020 Tacna, es de insistir que se requiere la existencia de datos objetivos para inferir racionalmente un riesgo de huida. No es un dato objetivo que el imputado registre viajes al extranjero y que en su movimiento migratorio no figuren algunos ingresos al país. Entonces, si queda claro que entrar y salir del país no constituye peligro de fuga, el argumento del Ministerio Público se debilita sensiblemente. ¿A dónde tendríamos que ir entonces? Porque aquí es importante señalar el tema. Tendríamos que ir a simplemente criterios abstractos como la gravedad de la pena y la magnitud del daño causado. Pero gravedad de la pena y magnitud del daño causado, su excelencia, usted lo sabe mejor que yo, son criterios abstractos, no concretos, que no configuran, aportan sí, pero no configuran el peligro procesal. Aportan a que se establezcan algunos contornos, pero no lo delinean. No hacen su delineado. Y ese es el problema aquí. Ahora,
Lamentablemente, su excelencia, nuestra Corte Suprema vedó toda posibilidad de controlar la causa probable cuando se formaliza la investigación preparatoria. Porque si se siguiera la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional en el caso Gleiser-Katz, de que para que una persona sea investigada se requieren dos elementos, causa probable y búsqueda razonable, tendríamos que hacernos entonces una pregunta acerca de la entidad de la sospecha, que lamentablemente no puede ser hecha por una interpretación, en mi opinión, errónea del de la Corte Suprema sobre la doctrina del Tribunal Constitucional. Y vamos exactamente a lo que se supone que sería la sospecha que pesa sobre los hombros de doña Lucía María Larceye. Se le imputa que en su condición de jueza superior de la primera sala civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, es autora del delito de administración pública, contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo específico, por cuanto habría aceptado la promesa de ventaja y o beneficio a futuro de ser promovida como jueza suprema provisional de parte del ex juez supremo César José Inostroza Pariachi, a sabiendas de que ello era con el fin de que emitiera su voto en el expediente 1127 de 2016 para confirmar la resolución de primera instancia a favor del empresario Julián Feijóo Giraldo. Esta es la imputación, su señor. Este es el elemento probatorio que aporta el Ministerio Público. Esta parte de la conversación. Si nosotros leemos la conversación, ¿cuántos años tiene el juez superior? Fui nombrado en el 2005. Tiene más de 10 años, ¿no? Sí, ya tengo más de 10 años. Ya conversaremos más adelante, ¿ya? Hay cositas. Ininteligible la transcripción. Ya, muchas gracias, doctor. Esa es la promesa según el Ministerio Público. Hay que distinguir un dato objetivo de una especulación. ¿Hay allí una promesa? No hay allí una promesa. ¿Hay una inferencia? Sí, hay una inferencia del Ministerio Público. ¿Puedo yo impedir que el Ministerio Público infiera? No puedo impedir que infiera. ¿Se sostiene lógicamente su inferencia? Podríamos decir que es una inferencia contingente. Puede ser una de las opciones a darse a partir de esta premisa. ¿Es la única premisa? No. ¿Es la única conclusión? No, no es una conclusión necesaria. Por lo tanto, estamos ante una conclusión contingente, por lo tanto, estamos ante una simple posibilidad, ni siquiera ante una alta probabilidad. Si esto pudiera ser objeto de control de causa probable, esta investigación no se habría dado, sus excelencias. Si además agregamos que nadie ha establecido que el fallo sea prevaricador, que el fallo contenga un error de derecho sustancial, el uso de la expresión favorecer es un uso pernicioso del lenguaje contra el imputado, porque lo que todos sabemos es que los procesos judiciales son binarios. Alguien gana y alguien pierde, pero la decisión del juez no favorece, entrega la razón a quien corresponde. Y cuando alguien entrega la razón, no está favoreciendo, porque favorecer es hacerle un favor a alguien, actuar en favor de alguien. Su excelencia, si en este caso usted tomase la posición, estimase la posición del Ministerio Público, ¿habría favorecido al Ministerio Público? Si desestimase la posición del Ministerio Público, ¿habría favorecido a Lucía La Rosa Guillén? No, su excelencia, esto tiene que ver con el carácter de implicación radical que tiene la decisión judicial, no con un favorecimiento. ¿Dónde está el establecimiento de que la resolución fue además absolutamente injusta? Y agrego un tema más. ¿Era decisión individual? Era un fallo colegiado, su excelencia. Era un fallo colegiado.
está diciéndose además que la señora La Rosa Guillén se comprometió a hipnotizar a sus compañeros de sala o a intercambiar promesas con ellos también para que ellos voten con ella, porque esa sentencia fue pedida con voto unánime de la sala. Por lo tanto, Su Excelencia, estamos ante una interpretación del Ministerio Público de un diálogo que el Ministerio Público cree que es sospecha reveladora, que lamentablemente por la inexistencia de un control de causa probable no puede ser sometido a un escrutinio ante la autoridad judicial, como sí sucede podría suceder en los sistemas que tienen carácter acusatorio que permiten el control de la causa probable. Y como lo manda además la interpretación del Tribunal Constitucional, que no se ha seguido en este caso. El peligro procesal es un peligro procesal negado por la jurisprudencia de la Corte Suprema. Y la proporcionalidad se funda en el simple argumento de que interviene mínimamente en el derecho a la libertad personal. La repetición de las fórmulas alexianas de idoneidad, necesidad y proporcionalidad no es el desarrollo del juicio de proporcionalidad conforme lo ha establecido con claridad el Tribunal Constitucional en el precedente Yoshiyama Tanaka. Hay que hacer un juicio de proporcionalidad específico que tenga que ver con la situación de la persona, con la relación a los hechos y particularmente con la situación peligrosa que se pretende conjurar mediante la intervención estatal en la esfera de los derechos de esa persona. Eso no se ha hecho en el requerimiento, Su Excelencia. Por estos fundamentos, y subrayando que la señora Lucía María La Rosa Guillén ha comparecido a cuanta citación del Ministerio Público se ha dado, que está en el Perú, que tiene una carrera digna y honrosa, que ha sido además una magistrada con una conducta intachable, una extraordinaria magistrada en la Oficina de Control de la Magistratura, sin quejas ni sanciones, a la que se le está procesando por la interpretación de un diálogo. Respetuosamente, la defensa de Lucía María Guillén La Rosa suplica a Su Excelencia desestimar el requerimiento de comparecencia con restricciones formulado por el Ministerio Público. Gracias, doctor Abanto. Doctor Prado, tiene el uso de la palabra para la réplica por 7 minutos. Sí, muy puntualmente, señor Juez Supremo, respecto a lo referido por el señor abogado del imputado Hurtado Reyes, que existe un allanamiento parcial. Las dos cuestiones que menciona, que por qué no está de acuerdo con la restricción de ausentarse del lugar donde reside, el personal familiar, por sus señores padres, por supuesto, qué lástima que estén por razones de salud afectados, pero ya hay varios casos en esta que tenemos con usted, señor Juez Supremo, donde se puede señalar otro domicilio en el cual él puede residir e igualmente puede pedir las autorizaciones para poder desplazarse. Consecuentemente, no veo desde ese punto de vista dónde estaría mayor restricción al respecto. Mostrar la sujeción al proceso no implica necesariamente que tenga que no pedir, autorización para poder movilizarse dentro del país. No se ha pedido un impedimento de salir del país, como dijo el señor abogado, que tendría que pedir permiso, pues que quería salir del país. Yo no sé por qué pediría permiso, no hemos pedido el impedimento de salir del país, en modo alguno, no tiene por qué efectuarlo. Y asimismo ha referido respecto a su derecho constitucional al trabajo, el inconveniente con el desempeño profesional porque tiene causas en Chiclayo, Cajamarca, Ayacucho y Huánuco. Señor Juez Supremo, este no es el primer caso en el cual, si es que acredita debidamente que por razones laborales tenga que ausentarse, inmediatamente se le otorga el permiso. Inclusive hemos tenido casos de ausencias que se han hecho sin haberlo solicitado y cuando justificaron posteriormente, que sea por única vez,
se ha podido razonablemente acceder dicho pedido. O sea, no hay mayor restricción, porque el hecho de ausentarse del país, en primer lugar, no resulta gravosa porque no significa mayor restricción que la prohibición de variar de su domicilio, mientras dure el proceso para asegurar su concurrencia, y en segundo lugar, busca asegurar los fines del proceso, evitando dilaciones que pudieran existir por la ausencia de los investigados. Lo dice la doctrina jurisprudencial, lo dicen las casaciones, que por supuesto en 7 minutos no podría mencionarlos más. Consecuentemente, a criterio de la Fiscalía no tiene mayor sustento para que pueda no ampararse lo solicitado por la Fiscalía en el extremo del señor Hurtado Reyes. Tranquilamente puede visitar a sus padres cuando lo crea conveniente, puede ir a los lugares que desee desempeñar su labor profesional previa autorización. No hay ningún inconveniente. Respecto a lo que ha mencionado el abogado de la imputada, La Rosa Guillén, ha referido que nosotros hemos manifestado una contradicción, inclusive al mencionar la resolución del expediente 32-2019 y la casación 14-2012. Quiero referirle que lo que he manifestado respecto o sostenido respecto al expediente 32-2019 es parte de una doctrina jurisprudencial, en tanto que la casación en el punto 2.7 que yo he mencionado es simplemente lo que está citándose lo que dice la ley, expresamente en dicho extremo. O sea, yo no he agregado absolutamente nada ni se he contradecido. El 2.7 es lo que traslada lo que establece el artículo 287 del Código Procesal Penal. No sé dónde está la contradicción. Asimismo, ha mencionado que está vedado controlar la causa probable porque ha hecho con todo derecho el señor abogado una valoración probatoria como si se tratara de un alegato final al inicio de una investigación preparatoria. Estamos en el Perú y en el Perú las reglas del proceso están establecidas en la norma. Para poder iniciar una investigación preparatoria, señor juez supremo, eso está establecido en el artículo 336, inciso primero. Esto es que aparezcan indicios reveladores de la existencia de un delito, la acción penal no haya prescrito, se haya individualizado al imputado y si fuera el caso, se hayan satisfecho los requisitos de procedibilidad. Nosotros como defensores de la legalidad hemos cumplido con todos los requisitos para poder aperturar una investigación preparatoria, tiene sustento normativo y jurisprudencial, pedir, es más, muchas decisiones de su despacho que usted las ha emitido en casos similares, pues se ha concedido una comparecencia con restricciones. Es más, se nos ha negado impedimento de salida del país hasta cauciones y nosotros por eso hemos sido bastante cautos en pedir una comparecencia con restricciones respecto a estos dos extremos. Y no olvidemos también que estos delitos que se vienen investigando son de mera actividad. Eso es algo que en su momento se discutirá. A criterio de la Fiscalía, este no es el momento de discutir. A criterio de la Fiscalía, acciones probatorias, valoraciones integrales de pruebas, interpretaciones que podría darse, respeto a la interpretación del señor abogado, que por supuesto no la compartimos. Consecuentemente, señor, espero que usted ampare el pedido porque sería una sucesión de resoluciones que usted en muchos otros, si bien es cierto, el derecho penal es intuito persona y no hay dos casos iguales, pero estas reglas de conducta, señor juez supremo, en muchas resoluciones usted las ha concedido amparándose en los mismos argumentos que nosotros estamos esgrimiendo en este requerimiento. En consecuencia, reitero, ampare nuestra solicitud. Gracias, señor. Gracias, señor fiscal. Doctor Velázquez. Muchas gracias, señor. Duplicado. Muchas gracias, señor juez supremo. Señor juez supremo, en primer lugar, escuchamos con beneplácito y agradecemos las ciertas aclaraciones y precisiones que ha efectuado el señor fiscal supremo, por ejemplo, como ha referido respecto al tema de sus padres, que mi patrocinado podría viajar con tranquilidad, ¿no? Por un tema de esto y luego poder justificarlo, ¿no? Y también respecto al tema del trabajo. Eso, doctor, lo recibimos con mucha gratitud. Sin embargo, como hombre de derecho, tenemos que entender también que la regla de conducta propuesta es taxativa, es expresa acá. No ausentarse sin autorización.
Entonces, esto implica, la defensa entiende que si yo no tengo el permiso, no puedo desplazarme. Y si yo me desplazo sin tener esa autorización, soy posible de una medida más gravosa como es la prisión preventiva, y de manera expresa lo ha dicho el señor fiscal. Entonces, doctor, tenemos este conflicto respecto a lo que hemos sustentado, respecto a lo que ha señalado en su réplica el señor fiscal y respecto a lo que está en la medida. Y nos atrevemos a pensar que la medida es expresa y debemos cumplir nosotros a rajatabla o con sujeción las medidas. Ahora, doctor, también en relación al tema del trabajo, también como ha explicado el señor fiscal, que podemos pedir y nos pueden dar, pero doctor, hay un tema acá de tiempo. La defensa no entiende qué tiempo es el que, digamos, entre que solicitamos el permiso, la autorización y nos conceden. 1 hora, 2 horas, un día, ante la urgencia de una situación de orden laboral o ante la urgencia de una situación de orden personal. Nos preocupa eso, doctor, y volvemos a aterrizar en lo mismo, porque nosotros queremos cumplir y queremos sujetarnos a las reglas de proceso y a las reglas y al mandato de las reglas de conducta. Entonces, ante ello, doctor, estaríamos nosotros en una incertidumbre porque podría verse en una interpretación de un retiro por un tema personal o laboral como una falta de la regla de conducta. Esa es nuestra preocupación, señor fiscal. Señor juez supremo, por ello consideramos que nuestro pedido es atendible porque solo lo estamos delimitando a 2 aspectos. Y en el tema laboral, si tuviéramos, como vuelvo a señalar, a precisar, alguna diligencia que tenga el tiempo necesario como para poder pedir autorización, no tenemos inconveniente. Estamos hablando solamente de cuestiones extremas de fuerza mayor. Y quisiéramos que todo tenga bien su despacho solamente en esos 2 extremos, porque por lo demás, señor magistrado, estamos de acuerdo con las medidas solicitadas por el Ministerio Público. Muchas gracias, señor juez supremo. Gracias, doctor Velázquez. Doctor Abanto. Muy rápidamente, su señoría, yo no he señalado que el Ministerio Público se haya contradicho, lo que he dicho es que la jurisprudencia citada es contradictoria, que son 2 cosas diferentes. Y voy a ser muy puntual, fíjese, su señoría, la apelación 32-2019 dice esto: sobre el particular trasciende que la comparecencia con restricciones y el impedimento de salida del país tienen un margen de justificación amplio, bastando para su establecimiento la sospecha reveladora de criminalidad, vale decir, constatándose mínimamente indicios reveladores de la existencia de un delito. Esa es la posición de la apelación 32-2019. Casación 1412-2017. La comparecencia con restricciones se dicta cuando se determina la existencia de un peligro de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad. ¿Hay contradicción? Hay evidente contradicción, las razones no son las mismas. Entonces, no es que yo estoy diciendo que el Ministerio Público se contradice. Lo que digo es que estamos ante jurisprudencia contradictoria y tiene que prevalecer la interpretación de la casación porque la casación es nomofiláctica, no la apelación. Entonces, y eso pasa en el Perú. Y por otro lado, cuando se me dice que el 336 señala que indicios reveladores y que en el Perú es así, claro, pero indicios reveladores es sinónimo de causa probable. En la doctrina constitucional de nuestro Tribunal Constitucional, vuelvo a citar el caso de Gleiser-Katz. Lo que ocurre es que erróneamente la Corte Suprema estableció una zona exenta de control, que es el control que el juez debe hacer acerca de la valoración del carácter revelador de los indicios que está presentando el fiscal. Y a eso me he referido. Yo no he hecho un alegato de clausura, creo que alguien está muy apresurado. El punto, su excelencia, es que lo que estamos diciendo es que la sospecha reveladora que se ha presentado carece de entidad. Segundo, que el peligro procesal no existe en los términos de la jurisprudencia de nuestra Suprema Corte. Que el juicio de proporcionalidad fue formulario y que por el hecho de que se hayan dictado otras medidas no existe la regla procesal de contagio en el dictado de las medidas de restricción de la libertad. Y subrayo el punto por el que partí, que es Guzzardi versus Italia, que se dirá que eso ocurrió en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero subrayo también que si alguien revisa el acuerdo plenario 1-2019, encontrará por lo menos 6 citas de la iluminadora doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de libertad personal. Es decir,
si bien no es vinculante, es orientadora, es ilustradora y es ilustrativa. Y aquí ilustra para que veamos que cuando discutimos privaciones de la libertad o restricciones de la libertad, estamos discutiendo temas sustancialmente idénticos que solo varían en intensidad o grado. En este caso, ni siquiera se ha satisfecho, se ha llegado al grado de intensidad que justifique una restricción como la comparecencia que se plantea con reglas de conducta a doña Lucía María La Rosa Guillén. Muchas gracias. Gracias, doctora. Señor Hurtado, ¿quiere hacer uso de la palabra? Le voy a dar 3 Sí. minutos. Sí, señor juez. Señor juez supremo, muy buenos días con todos los presentes, con los abogados de la defensa y del Ministerio Público. Yo quería expresar lo siguiente. Mire, ya lo ha dicho mi abogado, actualmente ejerzo la profesión libre. Creo que la medida que se está solicitando de alguna manera afecta mi derecho al trabajo, ¿no es cierto? Porque no voy a poder ejercer adecuadamente esta labor que vengo realizando, ¿no? No hay peligro procesal en este caso de ninguna manera porque me he sometido siempre a todas las citaciones desde la investigación preliminar y ahora en esta investigación preparatoria estoy haciendo exactamente lo mismo. No he tenido ningún contacto con testigos, con coinculpados, no hay absolutamente ninguna situación que pueda obstruir este proceso. En todo caso, yo le solicito que evalúe la situación de los abogados que ahora estamos en el litigio, porque se ha acreditado con los casos citados por el abogado que tengo casos en provincia, ¿no? Soy también de Piura, eso también es un elemento importante. Mis padres de avanzada edad viven allá, ellos dependen de mí, yo estoy pendiente de ellos. Son personas ya de avanzada edad que tienen enfermedades propias de la edad y esas cosas que todos tenemos. Bueno, ya estoy cerca de los 60 y mis papás también están de avanzada edad, entonces tengo que cumplir con ellos, razón por la cual yo solicito a su despacho que tome en cuenta lo solicitado por el abogado, porque pueden haber situaciones de urgencia que probablemente por temas profesionales o personales no se puedan atender y hay que descartarlas porque el Ministerio Público para autorizarlas se toma su tiempo. No es que uno ingresa una solicitud y hay un silencio administrativo positivo. Hay que esperar la respuesta y si te vas antes de la respuesta es probable que incumplas la regla y puedas verte afectado luego de una forma más gravosa. Entonces está en juego un poco el tema de la libertad personal y el tema del derecho al trabajo, que me parece que aun cuando el Ministerio Público haya señalado que usted reiteradamente ha dispuesto este tipo de medidas, creo que siempre hay que ver el caso por caso en la judicatura. Muchas gracias, señor juez supremo. Gracias, señor. Señora La Rosa, tiene 3 minutos también, si quiere hacer uso de la palabra. Sí, señor juez supremo, de manera muy breve. Estimo respetuosamente que estoy inmersa en un malentendido que me somete a su jurisdicción, la que ya trato con todo respeto, ¿no? Y que estoy segura que usted, señor juez supremo, esclarecerá oportunamente. De los audios se desprende nítidamente que el señor Inostroza solamente me pidió que yo concediera una entrevista. No me dio número de expediente, no me dijo sentido de fallo, no me pidió absolutamente nada. Y por ende yo tampoco podría otorgarle nada. La entrevista es un derecho que tiene todo litigante, ¿no? Y en todo caso, podría ser estimado como una falta administrativa, pero no como un delito que me imponga una restricción de derecho, como la que está solicitando el señor fiscal supremo, ¿no? En la entrevista se registró, no se subrepticiamente, no me pidió, no me ofreció nada, por tanto yo no le pedí, tampoco podía aceptar nada porque no se produjo ese hecho, ¿no? Mi sentencia, que yo fui ponente, no ha sido calificada de errónea ni de prevaricadora. Se afirma en el requerimiento que yo habría favorecido indebidamente una decisión colegiada, vuelvo a insistir, por unanimidad, y dar la razón a quien la tiene no es favorecer a nadie.
máxime si fue un mandato de derecho de petición de que la administración se pronunciara motivadamente, nada más. Eso era todo lo que se le preguntó al señor, ¿no? He catado religiosamente todas las citaciones que se me han hecho, primero como testigo y luego ya en la investigación promovida, y lo voy a seguir haciendo, ¿no? Y en cuanto a mi arraigo personal, al que no ha hecho referencia de manera oral, pero sí escrita el señor representante del Ministerio Público, ya tengo 70 años, soy una feliz madre de dos hijos, tengo nietos, mis hijos viven acá, trabajan acá, tienen su domicilio acá, mis nietas viven acá. ¿Cómo podría yo pretender siquiera salir de mi país a empezar qué? ¿A hacer qué? Si me separarían de lo que más amo. De otro lado, respecto a mis actividades inmobiliarias a las que se ha referido el señor fiscal supremo, es cierto, pero estas se desempeñan en la localidad de Huacho. En ellas están las propiedades que yo tengo alquiladas, lo que me lleva a tener que viajar. Y además allí, yo sé que mi señor abogado ya lo presentó, domicilia a mi padrastro. Se dirá de su padre, pero es una relación de amor que radica porque ese señor me crió. A la fecha tiene 94 años, mi madre ya murió, y él tiene una persona, una cuidadora, a la que yo debo vigilar. Yo viajo por lo general una vez por semana o cada 15 días mínimo, 8. ¿No? A ver, entonces, y también a veces se presentan problemas en el consejo, en el agua, en las personas que me alquilan los inmuebles, y tengo que viajar, ¿no? Pretender de que yo voy a eludir la acción de la justicia no es así, porque yo tengo fe en la justicia de mi país. He pertenecido al sistema. Yo me siento involucrada y me sentiré siempre involucrada emocionalmente y espiritualmente con la justicia de mi país. Y estoy segura de que se va a esclarecer mi inocencia. Yo no he cometido ningún delito y por tanto no tengo por qué eludir la investigación y acudir a todas las situaciones que me envíen y estar presente cuando usted lo considere conveniente, señor magistrado supremo. Quería que por favor tenga bien conceder la comparecencia simple en mi concreto caso. Muchas gracias. Gracias. Doctor Prado, cuando ustedes se refieren a no tener contacto con testigos u otros imputados, acá solo hay 2 imputados, ¿verdad? Sí, señor, son 2 imputados, así O sea, es. que no tengan contacto entre ellos. Mire, estamos iniciando una investigación preparatoria y como lo saben, no solo usted, sino los propios imputados que han sido magistrados y sus propios abogados que conocen derecho, se van a emitir providencias y disposiciones donde es obvio que van a haber diligencias que realizar de acuerdo a la estrategia, y dentro de ellos hay testigos. Entiendo y se me pasó cuando un abogado refirió de que cómo iban a controlar o cómo iban a saber si es que habrían testigos para poder tomar conocimiento o poder interceder ante ellos. Las providencias son notificadas a las partes, los requerimientos, perdón, las disposiciones también, y en ellas están todas las diligencias, señor juez supremo. Estamos iniciando una investigación preparatoria. Y esta es la etapa en la cual estamos solicitando esta comparecencia con restricciones. No sé si hay algo que pueda satisfacer más a su despacho, por favor. Se referirá a los testigos que estén involucrados en este proceso. Por supuesto, en este proceso, por supuesto. Que todavía no, específicamente no han determinado. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, el señor Julián Feijó Giraldo, que también está procesado. Por ejemplo, el señor César Inostroza Pariachi, que está procesado, pero es testigo en este proceso. No, el señor Guido Aguila, que está procesado, pero es testigo en este proceso. Estoy poniendo algunos ejemplos. Gracias, con eso está claro. Habiendo escuchado, perdón, sí, doctor Abanto, que ya terminó el debate, pero sí, dígame. No, solo para precisar, su señoría, que en este caso estamos ante una acumulación de 2 casos distintos. Como usted puede ver, las imputaciones, mi clienta no tiene ninguna, mi defendida no tiene ninguna relación con el caso del doctor Hurtado. No tiene ninguna relación con el señor Aguila, por ejemplo. No, sí, me queda claro que son 2 hechos
quedan separados, ¿no? Claro. Sí, doctor Prado. Mire, si bien es cierto, este es un requerimiento, pero en el expediente, en la carpeta fiscal que tienen conocimientos, no sé si el doctor Abanto, porque recién lo han designado como abogado, pero existen, y le advierto a usted, existen registros de comunicación donde el señor Inostroza habla con el señor, el imputado, Martín Alejandro Hurtado Reyes, refiriéndose a la señora Lucía La Rosa Guillén, solicitando datos o números telefónicos. Así todo eso es materia de investigación preparatoria que en su oportunidad se va a ampliar, señor. Ok, lo voy a revisar. Siendo las 11:20, habiendo escuchado el requerimiento de la Fiscalía Suprema. Antes que cierre, solo para Por ya terminó el debate. Ya terminó el debate. Pero ese dato no está en la disposición de formalización. Ya, ok, ahora lo voy a revisar. Habiendo escuchado el requerimiento de la Fiscalía Suprema, quien solicita se dicte una comparecencia con restricciones a los investigados Hurtado Reyes y La Rosa Guillén por los delitos que ya se mencionaba en esta audiencia, y con reglas de conducta y los argumentos de las partes de las defensas, quienes respecto del señor Hurtado Reyes se allana parcialmente el requerimiento cuestionando una de las reglas de conducta, específicamente la de requerir a la Fiscalía permiso para poder ausentarse de la localidad donde reside, y de la defensa de la señora La Rosa Guillén, quien solicita que se declare infundado y en consecuencia comparecencia simple. Siendo las 11:21 de la mañana, se da por concluida la presente audiencia y se pedirá la resolución correspondiente. Dentro del plazo de ley se notificará a las casillas judiciales ya a las que se han apersonado. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, señor. Muchas gracias, señor.